Hoy México celebra, y en el mundo, una tradición. Yo estaba viendo algo, estaba observando a la sociedad en estos días. De antemano quiero decir que gracias a Dios, porque en nuestro país es una ley de que estos días se descansa. Hay que agradecer a Dios, porque gracias a las costumbres católicas tenemos algunos días extras de descanso. Digo, ¿qué pasaría si nuestro gobierno no contemplara eso? ¿Cuáles serían los días de descanso oficiales en nuestro país? Tendríamos poquitos. ¿Sí me estoy explicando? Reconozco y agradezco a Dios por eso. Pero es triste, es lamentable que la sociedad hoy en día celebra la resurrección, celebra la muerte de Cristo, celebra esta Semana Santa, imaginándose a un Jesús común. Mucha gente llega a misa, llega a una iglesia, aún cristiana, con el concepto de un cabo de año común. Esa es la verdad. ¿Cuál es la mentalidad de una persona que va a un cabo de año? A recordar a una persona que después de muerto decimos, qué buena persona era. Exaltamos todas las buenas cosas de esa persona. Y gran parte de los difuntos que están hoy en el panteón están calificados por buenas personas, al grado que muchos de ellos la Iglesia Católica los ha beatificado, los ha convertido en intercesores en el cielo. ¿Se imagina? No tiene sentido llegar a una iglesia a celebrar resurrección si no honras, si no vives para Cristo. No tiene sentido hacer un matutino, hacer una vigilia, si no vives en santidad. Llamarle a Jueves Santo, Viernes Santo, porque es cuando se celebra. Yo te digo algo, no tiene sentido llamarle a un día santo cuando tú y yo no estamos viviendo a la altura de la santidad que Dios está pidiendo. No estoy en contra de celebrar las 7 palabras, no estoy en contra de hacer una vigilia, no estoy en contra de celebrar la resurrección. Estoy hablando lo que la sociedad vive. Desde el domingo de Ramos llegan por un ramito y quieren llevar la bendición de casa porque ese domingo van a recibir agua bendita. En muchas iglesias viven ese mismo concepto, no es con un ramo, pero celebran, y conozco iglesias que agarran desde el domingo día a día una celebración, que no estoy en contra. Lo que estoy hablando es lo que vivimos, no respetamos al personaje importante de esa celebración. Hay gente que está en misa en los atrios de la Iglesia Católica porque adentro está lleno, pero siguen chismeando y siguen codiciando a la mujer ajena. Hay gente que está en misa y están diciendo, ay Señor, que mi marido no se dé cuenta que aquí está ese fulano, porque a ver si no se arma aquí mismo. Esa es una triste realidad, que están esperando poder pasar al confesorio para sentirse libres de pecado, pero saliendo terminan mensajeando y diciéndote que entonces nos vemos el martes en el mismo lugar de siempre, o le dice, ¿sabes qué? No, porque ya están sospechando. Cinismo. La gente hoy está viviendo una celebración tradicional, viendo a un Jesús común. Y yo quiero invitarte a que dejemos de ver a un Jesús común y comencemos a ver al Cristo de la gloria que vino, se despojó del reino de los cielos para venir a esta tierra y morir y entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjate bien, que cuando Dios planeó que Jesús viniera a morir esta cruz, a morir en la cruz del Calvario, esta tierra, desde que Dios planeó en el cielo a la fecha de cumplimiento, ¿cuántos años pasaron? Años terrenales. No sé si ubicas en qué momento ya se estaba anticipando lo que iba a suceder entre Jesús y Satanás.
Génesis capítulo 3 registra ese momento. Cuando Dios le dice a la serpiente, tú le herirás, apenas le vas a hacer cosquillas en su calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Desde antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya sabía lo que iba a pasar en el huerto, y desde entonces Dios había preparado el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. A pesar de todo eso, Dios puso entre esa promesa y la muerte de la cruz, Dios puso algunas otras opciones para que el hombre buscara a Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a aparecer en la escena de la raza humana. Es ahí cuando Dios empieza a intervenir, a hablar con Noé para salvar, rescatar al que voluntariamente quisiera obedecer a Dios. Sin embargo, el ser humano no quiso obedecer a Dios y calificaron a Noé de loco. Segundo acontecimiento, cuando Dios quiso perdonar y salvar a un pueblo, todo el pueblo deseaban a estos dos hombres y decían al de la casa, saca a estos hombres, vamos a conocerlos. Dios les dio una oportunidad de arrepentirse y estos hombres prefirieron seguir su perversidad inmoral y el fuego de Dios los consumió. Cuando Dios miró que el ser humano de continuo seguía haciendo el mal, la promesa en el cielo seguía vigente de que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. Dios podía cambiar los planes y evitar que Jesús viniera a vivir entre los seres humanos con un grado peor cada día de pecado. Dice la Biblia que Dios empezó a tratar con un hombre en un monte y le dio las leyes para que una nación por lo menos viviera como Dios manda. Pero esta nación, en lugar de obedecer a Dios y honrar la ley de Dios, terminaron desobedeciendo. Cuando Dios empezó a ver que la nación de Israel cada día iba de peor, empezó a anticipar con datos precisos 1500 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Dios separó, y eso nos dice la Biblia, que visitó y separó entre los caminos para ver quién, si hubiera uno que se atreviera a interceder por su nación. Y dice la Biblia que no encontró a nadie. Un poco años después, 1200 aproximadamente antes de Cristo, empezó Dios a hablar más claramente que iba a venir el Mesías. Y empezó a dar datos precisos, el lugar donde iba a nacer, la madre que iba a tener, en dónde iba a vivir, de dónde lo iba a llamar, cuál era la situación que iba a enfrentar cuando él naciera, a dónde lo iban a llevar a proteger, en dónde iba y cómo iba a ser su vida. Y datos precisos se fueron cumpliendo cuando el ángel por primera vez le dijo a María, bendita eres entre todas las mujeres. A partir de ahí, cada una de las profecías se estaban cumpliendo. Pero quiero retomar un punto. Desde antes que Noé naciera, desde antes que Abraham naciera, desde antes de que Lot viviera la experiencia en Sodoma y en Gomorra, desde antes de que Moisés estuviera hablando con Dios en el monte Sinaí, desde antes Dios ya había pensado y planeado que Jesús viniera a morir por nosotros. Te pregunto, ¿acaso Dios no podía salvarnos sin necesidad de visitar esta tierra? Sí. ¿Acaso Dios no podía perdonar nuestros pecados sin necesidad de un sacrificio? Sí. Pero lo que se planea en el cielo se cumple en esta tierra. Y dale un fuerte aplauso a Cristo. Dale un fuerte aplauso. Ahora comprenderás por qué te pido que aplaudas. Porque si Dios pensó en ti desde antes de que tú nacieras, si Dios pensó en ti, en tu familia, en todo lo que ibas a vivir, Dios también podía evitar lo que tú estás pasando. Pero no lo evitó. Dios podía evitar que Jesús viniera y que quisieran matarlos desde su infancia, pero no lo evitó.
Al contrario, anticipó y dijo: de Egipto llamé a mi siervo, dando por hecho que Jesús iba a tener que huir o lo iban a llevar para que sobreviviera a Egipto. ¿Te das cuenta? Que Jesús vivió cada una de las profecías cumplidas. Tú estás aquí en la iglesia, tú estás aquí escuchando la palabra de Dios porque hay un propósito de Dios para tu vida. No es para que te quejes y le digas a Dios por qué, sino es para que le digas: Señor, gracias, porque puedo comprender de que si Jesús vino y cumplió lo que en el cielo se planeó, entonces también yo viviré lo que en el cielo se planeó para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso yo quiero llevarte al libro de Mateo, lo dije, al capítulo 26. Mateo capítulo 26. Fíjate que hay muchas cosas interesantes en la Biblia. Si viéramos la Biblia con un perfil científico y buscáramos las partes literarias que la Biblia menciona y la ciencia lo confirma, te preguntarías por qué es que Dios hizo eso anticipadamente. Voy a mencionar algunas de esas. ¿Te acuerdas las aguas del mar a las del desierto? Te pregunto, ¿acaso Dios no las hizo amargas? ¿O la historia menciona de que estas aguas eran dulces y se amargaron por alguna especie de rama, algún animal que murió o especies de animales muertos? ¿Verdad que no? Cuando la Biblia menciona esas aguas amargas que Israel quería tomar, acuérdate que Israel estaba en el desierto y tenía sed. Cuando esas aguas fueron encontradas por Israel, ya había habido un creador que las puso y las colocó para que llegara una nación sedienta, para que llegara una nación y fuera probada su paciencia, fuera probada su estado de ánimo, su carácter, su comportamiento. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios ya sabía lo que iba a pasar con algunas personas para probar tu carácter, tu comportamiento, tu actitud. Llega la nación de Israel a esas aguas con demasiada sed. Se aventaron, yo creo que ellos querían hasta bañarse. Pero una vez que probaron el agua, se dieron cuenta que no eran aptas para tomar. La Biblia no dice que eran aguas saladas como la del mar. Dice que eran inapropiadas para la salud. Cuando vas al hebreo, al griego, te das cuenta que no eran aguas saladas ni aguas dulces. Esas aguas tenían alguna especie o algún otro químico que no eran aptas para la salud ni para bañarse. Pero fíjate la actitud de esta nación. En lugar de ver el poder de Dios, luego reclamaron y exigieron a Moisés. Quiero que comprendas lo que te estaba diciendo, que cuando Dios permite algo en tu vida es para probar tu actitud en ese momento, tu paciencia. Pero en lugar de controlarte, terminas exaltándote, enojándote, gritando, insultando, antes de ver la gloria de Dios. Hasta Moisés canalizó ese coraje. Y dice la Biblia que fue a Dios y le dijo: Dios, espérame, ¿por qué clamas? Yo ya te dije lo que iba a pasar. Mira, allá hay una rama, hay un árbol, corta la rama y échala. Dice la Biblia que Moisés fue e hizo lo que Dios le dijo. Y esas aguas hasta el día de hoy nunca más volvieron a estar amargas. Quiere decir que entonces Dios preparó cosas anticipadamente para tu vida, para que nunca más volvieras a vivir aquello. Dice la Escritura que cuando Israel iba ya en libertad, Dios le dijo a Moisés: regrésate tantito, mira, vamos a tomar otra ruta, porque si siguen caminando por aquí se van a regresar. Los quiero llevar por una ruta que no tengan retorno. Y dice la Escritura que Moisés fue guiado por el Espíritu de Dios al punto del Mar Rojo, donde había cerros por los lados, el mar enfrente, y Dios le dijo algo claro a Moisés: te voy a llevar, porque los ejércitos que les persiguen, la nación de Egipto, nunca más les tendrá que seguir, nunca más va a volver a perseguir ni a hacer un problema para ustedes. Moisés sabía eso, pero la nación de Israel no. Pero cuando vieron al ejército egipcio atrás de ellos, volvieron a tener la actitud incorrecta, en lugar de ver la gloria de Dios. Dios cumplió
porque desde el cielo ya se había escrito que el mar rojo se iba a abrir y ellos iban a pasar en seco. ¿Sabes por qué Dios permite cosas en tu vida? Porque ya en el cielo se escribió que verás la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó contigo? Le diste rienda suelta a tu carne. Y dice Dios, regrésate. Le dice al ángel, espérate tantito, deja que se le quite el coraje. Porque así como está enojada es capaz de quebrar lo que le vamos a dar. Porque hay personas que están dispuestos a romper la mesa, la silla, la sala, lo que sea, por su coraje. Mateo capítulo 26, versículo 56. Mateo 26, versículo 53. Después leemos el 56. Dice el versículo 53, así como están honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Acaso piensas hay un pensamiento aquí, me dice el Señor, que necesita, me dice el Señor, ser sincera y reprender la duda? Porque lo que ya escribió en el cielo que se va a cumplir, se va a cumplir. Y dice el Señor que tus ojos lo verán. Dice la pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Fíjate bien, analiza esta parte literaria, por favor. ¿Acaso piensas que no puedo? Esa es una parte. ¿Qué es lo que piensa que no puedo orar? Tenía la autoridad, tiene la autoridad de hacer descender ángeles del cielo, ¿sí o no? ¿Lo hizo? ¿Qué te hace pensar que va a bajar los ángeles del cielo para cuando tú quieras y se te antoje por tus caprichos? ¿Qué te hace pensar que Dios está esperando que tú le pidas lo que sea para mandar rápidamente a tus ángeles como tus criados y sirvientes? ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que en los procesos estemos solos. ¿Acaso piensas que no puedo orar? Y viene otra parte. Sabía Jesús que su Padre siempre estaría dispuesto. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Está siendo claro Jesús, sí o no? Pero quiero ampliar algo más para que comprendas por qué Jesús está diciendo eso. Porque Jesús, cuando estaba en el cielo, sabía lo que iba a pasar en esta tierra. Cuando Él nació, sabía a dónde iba a terminar su historia en esta tierra, cómo iba a llegar. Y cuando por primera vez encontró a Judas, sabía que lo tenía que llamar para que lo traicionara. Jesús podía evitar el lugar donde iba a conocer a Judas. Jesús podía evitar llamar a Judas. Jesús podía evitar confiarle en las finanzas a Judas. Jesús podía evitar que Judas creciera con esa idea equivocada. Jesús podía cambiar las cosas para que la cruz no fuera tal como se escribió en el cielo. ¿Por qué te hace pensar que Dios va a cambiar los planes del proceso y del propósito por la prueba que estás pasando? ¿Qué te hace pensar que Dios va a evitarte sufrir dolores nada más porque tú dices que ya no aguantas? No sé si lo estás comprendiendo. Jesús mismo tuvo que padecer. Y dice la Escritura, versículo 54, no lo dice en forma de declaración, de afirmación, lo dice en forma de interrogación para que tú respondas.
Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo es que se va a cumplir lo que Dios dijo que te va a dar? ¿Cómo es que dijo, dice Jesús, cómo es que se va a cumplir que tu llanto se va a convertir en alegría? Si le estás diciendo a Dios que ya no aguantas llorar más. Sí, yo también le decía a Dios, ya no aguanto. El aire se me iba, el oxígeno se me acababa. Sentía que mis pulmones se pecaban y el oxígeno no entraba. El dolor era tan intenso, tan agudo. Y cuando mi carne decía, ya duérmete, estás cansado, estás desvelado, estás mal pasado. Y mi carne me decía toda la verdad que vivía. Y le decía a mi mente, a mi carne, te equivocas. Prefiero dormirme con hambre, hincado, que acostarme con la necesidad que tengo de Dios. Llega el momento que muchas veces es más grande el dolor del proceso, pero yo le decía a Dios, suéltame tantito a Satanás, mándamelo. Probablemente algunos no van a comprender esto que voy a decir, pero recuerdo que cuando salí de aquel hospital, de aquella operación, llegué al cuarto donde habían preparado la habitación para mi reposo, y aquella noche llegó un demonio, que yo puedo decir que es Satanás. Se aborazó sobre mí y empezamos a pelear cuerpo a cuerpo. Me abrió la herida, la cirugía me la abrió, desgarró las puntadas. Quedé con aquella cama llena de sangre. Inmediatamente, en cuanto la familia despertó, yo fui al médico y el médico regañó a la familia. El médico no sabía lo que yo había vivido. Y me dice mi papá, ¿pero qué pasó, hijo? ¿Qué te pasó? Yo le dije a mi papá, es que vino Satanás y peleamos literalmente cuerpo a cuerpo. Comprendió todo, mi padre es un siervo de Dios. El médico me dice, no, el tratamiento, me cambió tratamiento, volvimos a gastar en tratamientos. Y la segunda noche, yo no quería que llegara la noche. Y volvió Satanás y volvió a hacer lo mismo. Y yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué no me lo quitas? Hasta que llegó una luz. Y yo miré como si me hubiera observado, cómo yo peleaba y cómo me quité de encima aquel demonio. Yo le dije a Dios, ¿por qué no me lo quitaste? Escuché su voz cuando me dijo, es que no era mi pelea, lo preparé para ti. Y yo sabía que ibas a triunfar. Por eso llegué cuando era el momento de que tú lo ibas a vencer. Yo le dije a Dios, pero a mí me fortaleció tu mirada, a mí me fortaleció verte. Y me dijo, no, ya estaba escrito en el cielo que a esa hora lo ibas a vencer. Y comprendí que hay cosas en la vida que son inevitables. Tenemos que llorar, tenemos que vivir, pero en el cielo ya se escribió la fecha y la hora cuando todo eso va a terminar en tu vida en esta tierra. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando estaba experimentando lo que estamos leyendo? ¿Cuántos años tienes tú? Compárate con Él y te vas a dar cuenta que Jesús no era un hombre adulto demasiado. Jesús no era un hombre viejo, no, Jesús era un joven todavía. Hoy la sociedad tiene muchos solteros a esa edad, con la ilusión todavía de formar una familia, con toda la fuerza, anhelándose tragarse al mundo todavía con esa edad. Jesús era un jovencito cuando estaba enfrentando el proceso de la traición y estaba diciendo esto, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito? En otras palabras, tengo que pasar por esto. Versículo 56. Yo quiero que leas ese versículo, pero imagínate lo que estás pasando. Yo quiero que leas ese versículo, pero imagínate lo que estás viviendo, por lo que has estado orando, por lo que has estado pidiendo, mas todo esto sucede, aleluya. Todo esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en el cielo. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo.
Una ocasión llegué a un consultorio de un médico y encontré un letrero que dice: los dolores duran siglos, las alegrías segundos. Yo me quedé pensando y dije, a ver cómo es esto, y traté de empezar a descifrar. Yo no iba enfermo, yo iba acompañando a alguien. Cuando yo me enfermé, en aquella ocasión fui a ese mismo consultorio, y cuando estaba sentado esperando que el médico me atendiera, me di cuenta de lo que decía ese mismo letrero. Porque cuando llegas con la urgencia de que el médico te atiende y ves a 4 delante de ti que están esperando el turno, se te hace eterno. Y yo aprendí algo: a tener paciencia. Y si hay 50 delante de mí, volteo a ver los que están atrás de mí y digo, la esperanza y la fe de ellos hará que yo pase primero. Y con eso me calmo mi desesperación, que cada vez que llega otro más atrás de mí, hay muchos más esperando, teniendo fe de entrar a consulta. Yo voy a pasar primero. En otras palabras, el proceso que tú estás pasando, otro lo está empezando a pasar. Y cuando aquellos están empezando, tú vas primero, vas a salir primero. Versículo que estamos leyendo, 56, termina diciendo: entonces, ¿cuántos? A ver, no sé en qué estés pensando. Pedí que leyeras este versículo pensando en tu proceso, en lo que estás pasando. Algunos ya comprendieron. Decía un hombre allá en mi tierra, ahora entiendo. Deja de reclamarle a Dios, comienza a alabarle. Deja de ver el Viernes Santo tradicional y comienza a ver tu día santo de hoy. Deja pensar en el domingo de resurrección tradicional y comienza a esperar tu domingo propio de resurrección, cuando verás la gloria de Dios resplandecer sobre aquella tumba de tu corazón donde pensabas que todo estaba muerto, y comenzarás a ver la gloria de Dios, comenzarás a ver los ángeles que iluminan tu corazón, donde habrá un resucitado, donde habrá un milagro, donde habrá sanidad, donde habrá restauración, donde habrá perdón. ¡Aleluya! Deja de ver un día tradicional y comienza a ver con los ojos espirituales. Jesús no iba camino a la cruz pensando en la traición de Judas. Iba camino a la cruz pensando cuando iba a ver a María Magdalena, a Pedro, a Juan, después de resucitar. ¿A quién te gustaría ver después de este proceso y cómo te gustaría verlo? ¿Cómo te gustaría verla después del proceso? Fíjate bien, por todo lo que pasó Jesús, ya estaba escrito en el cielo. Vuelvo a preguntar la primera pregunta que leímos. ¿Acaso crees que Jesús no podía evitar eso? ¿Lo evitó? ¿Acaso crees que Dios no puede evitar lo que estás pasando? ¿Lo evita? Al contrario, te fue claro cuando dijo, estaré contigo. Te fue claro cuando te dijo, yo soy tu sanador. Es claro. Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesús no ocultó nada de lo que estaba viviendo. Las 7 palabras que se hablan cada Viernes Santo hablan de lo que había en el corazón de Jesús. De esas 7 palabras, alguna de ellas expresó dolor contra Judas, contra los discípulos. Al contrario, el único discípulo que se acercó le dijo, hijo, he ahí tu madre.
Madre, ahí tu hijo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera llegado Pedro ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado todos los que corrieron ahí? Jesús también les hubiera dado una palabra a cada uno. ¿Dónde estás tú en el proceso? Probablemente tú no eres el que está en el proceso. Probablemente tú eres de los que huyeron. Probablemente tú eres el que participó señalando y juzgando a alguien más. Probablemente te juntaste con otros para hablar mal de tu hermana, de tu hermano, de tu cuñada, tu cuñado, tu suegro, tu suegra, tu concuño, tu concuña, quién sabe de quién. Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Quiero que te veas ahí por la pregunta que te voy a hacer. ¿Verdad que Jesús sabía que iba a ser desamparado en la cruz? ¿Sí o no lo sabía? ¿Pero por qué lo dijo? Porque estaba viviendo lo mismo que tú vives. Y es necesario decirlo. Es necesario que lo hablemos. Es necesario que saquemos lo que nuestro corazón siente. Por eso es que Jesús nos habla como si nosotros mismos estuviéramos diciendo: ¿por qué me has desamparado? Porque estamos juntamente crucificados con Cristo en la cruz. Y dice el apóstol: ya no vivo yo. Si yo estoy crucificado con Cristo, entonces yo también tengo que vivir el desamparo. Yo también tengo que pasar ese momento de estar esperando la llamada del hijo, de la hija que prometió. Y de repente, además de repente dice: ay, es que tenía muchas cosas que hacer, mamá, perdóname. ¿Cuántas madres se han dormido tarde esperando la llamada del hijo? ¿Cuántos ancianos han dormido tarde esperando la llamada del nieto, del consentido, la consentida? Y queremos ser respetuosos, diplomáticos, decimos: es que el trabajo, es que llegué súper cansado, ni cuenta me di. Y el WhatsApp nos delata porque dice que la última hora que estuviste en línea fue a la 1 de la mañana. Gracias a Dios que nuestros ancianos no manejan mucho la tecnología, sino aún así su resentimiento estaría más fuerte. Quiero terminar. En la Biblia encontramos todos los hombres de Dios que sufrieron por causa del ministerio. Te pregunto, ¿Dios pudo evitar que el apóstol Pablo fuera perseguido? No. Dios podría haber evitado lo que tú estás pasando, pero una cosa te puedo decir: en el cielo se escribió cuándo va a terminar todo para ti. Pero ¿con qué actitud llegas a las aguas amargas? ¿Con qué actitud llegas a decir como Jesús? Observa que los 4 evangelistas no mencionan ninguna reacción de sentimiento contraria de Jesús. Y Jesús se entristeció en su corazón y empezó a llorar y dijo: ay, me dejaron solo. Y Jesús le gritó a los discípulos: no que iban a estar conmigo hasta la muerte, no. Todavía se le queda viendo a otro que ya estando durmiendo desnudo se fue hasta desnudo, ni se dio tiempo para cambiarse. Observa toda la parte escenográfica que la Biblia menciona alrededor de Jesús en el proceso del camino a la resurrección, no a la cruz, porque aún dice la Biblia que no había tumba para él, y fue en una tumba prestada, ¿sí o no? La pregunta es: ¿quién le dijo hay que conseguir una tumba prestada? Al fin, él va a resucitar. Todos, aunque él dijo que iba a resucitar, todos estaban seguros que él no iba a resucitar. Y esta es una verdad, con esa quiero terminar. Que aunque Jesús, aunque Dios ya dijo que va a terminar tu proceso, tu dolor, tus lágrimas van a ser convertidas en alegría, tú no lo estás creyendo. Ponte de pie.
Yo creo que si Jesús hubiera estado ahí cuando llevaban su cuerpo, si a Jesús le hubieran preguntado, Jesús, ¿qué tumba buscamos para ti?, les hubiera dicho, no es necesario una tumba. Si quieren dejarme aquí, porque necesito recordarles que yo voy a resucitar al tercer día. Pero ¿sabes que Jesús dejó que hicieran con su cuerpo lo que quisieran? Porque es la acción del ser humano la que determina dónde y cuándo pone el cuerpo de un familiar, de un ser querido. Porque si el ataúd es de tela aterciopelada, si el ataúd es de las más económicas, ¿qué decimos de la familia? Muy pobres. ¿O acaso el difunto no merecía una mejor? Ay, si el ataúd es de los más caros, ¿y para qué gastaron tanto? Ahí se va a podrir. Si es más o menos de un precio regular, digno, decimos qué bonito. Todo estaba bonito. Quiero que veas esto por lo que te voy a decir, porque hay cosas que Dios deja que tú decidas en el proceso. De todas maneras, Él ya sabe cuándo va a mostrar su gloria. Esto me llena de alegría, porque tú decidiste ir a hablarle a la vecina, contarle al vecino, al compadre, a la comadre lo que te está pasando a manera de desahogo. Y aunque Dios ya sabe que ese hombre, esa mujer te va a difamar y va a empezar a hablar más allá de las paredes, y todo el mundo va a saber tu caso, porque en tu desesperación hablaste con la persona equivocada. Pero en el cielo ya está escrito que vas a ver la gloria de Dios. Padre, en el cielo estaba escrito que Jesús iba a resucitar en una tumba prestada. En el cielo estaba escrito que las autoridades todavía iban a llegar a ponerle un sello, a asegurar una tumba, pensando poder limitar cualquier intervención humana. Pero nunca pudieron evitar la intervención divina. En esta tierra las leyes podrán limitarme, las leyes podrán impedirme, las leyes podrán marcar ciertos límites, pero nunca podrán evitar que tú te glorifiques en el proceso por donde tú me has permitido pasar. En esta tierra las leyes podrán decirme, puede usted llegar hasta media cuadra antes de esa casa, no podrá llegar a esa casa, pero no podrán impedir que tú te glorifiques e intervengas en aquella casa. Las leyes podrán impedir, marcar límites de convivencia económicas, las leyes podrán tomar acuerdos legales sobre un derecho de propiedad, las leyes podrán intervenir sobre algún asunto legal o penal, pero no podrán permitir que tú te glorifiques, que aún en la cárcel, aún allá en la celda, el corazón de aquel hombre sea transformado, el corazón de aquella mujer sea transformada y vuelva a la libertad, no de una cárcel, sino a la libertad del espíritu. Las ambulancias podrán llevar a un enfermo, pero no podrán evitar que la gloria de Dios se manifieste y que los mismos médicos den testimonio del milagro. Porque tú ya prometiste cambiar las cosas, porque tú ya prometiste traer la liberación, porque tú ya prometiste en el cielo que un día veremos al resucitado, un día veremos al que murió por nosotros, un día estaremos con Él glorificándole por toda la eternidad. Y ese es el objetivo final por la cual yo estoy pasando este proceso en esta tierra. Padre, permítenos comprender que si Jesús tuvo que vivir cada una de las palabras que en el cielo se hablaron, Padre, entonces yo también pasaré ese proceso, veré tu gloria y también estaré experimentando un tiempo de esplendor.